Señor Jesús, oh Señor Jesús, te damos gracias, Señor Jesús, por otro día más. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres el que nos da el milagro de la vida, Señor. Con un simple hecho de que estemos vivos ya es un gran milagro, Señor Jesús. Por eso en esta noche, Señor, queremos orarte a ti, Señor, porque queremos buscar las cosas de arriba, Señor, porque tú estás sentado, Señor Jesús, a la diestra de Dios. Oh, Señor Jesús, permite que nosotros pongamos la miras en las cosas de arriba, Señor, no en las de la tierra, porque tú moriste por nosotros y en ti están escondidas todas las riquezas de Dios, que eres tú mismo, Cristo, Señor. Oh, Señor Jesús, gracias, Señor, porque cuando la vida de Cristo se manifieste en nosotros, entonces nosotros también seremos manifestados con Él, contigo, en toda la gloria, Señor. Gracias, Señor Jesús, por este día. Señor Jesús. Amén, mis hermanos. La palabra de hoy es vivir en el Espíritu para alcanzar el galardón. ¿Qué significa vivir en el Espíritu para alcanzar el galardón? Vemos en 1 Corintios 6:17 que dice que el que se une al Señor, un espíritu es con él. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros, como veníamos diciendo, nosotros tenemos un espíritu humano, que cuando invocamos su nombre, introducimos el nombre del Señor en nosotros y nos volvemos un solo espíritu con el Señor. Entonces, ¿qué pasa? Pasamos de una esfera terrenal a una esfera celestial, ¿sí? Y eso nos trae la realidad del reino de los cielos, que esa es la iglesia, ¿no? La que está constituida por el Señor. Por eso, cada vez que invocamos el nombre y nos alejamos del pecado, estamos cumpliendo la voluntad del Padre, porque estamos viviendo conforme al Espíritu y nos estamos mezclando con la vida divina que es Cristo, ¿sí? Por eso nosotros dejamos todo lo terrenal a un lado, ¿sí? Lo natural, lo anímico, ¿sí? Para poder experimentar esas riquezas de Cristo. Y no solamente eso, porque eso lo podemos hacer inclusive hasta humanamente, ser buenas personas, pero el Señor quiere que nosotros tengamos un buen comportamiento en referente a la vida como tal, a la parte terrenal, pero hay una cosa muy importante, tenemos que tener comunión con el Señor, porque si no tenemos comunión es como algo que no retiene, ¿sí? Es un vaso roto. En cambio, cuando tenemos comunión con el Señor, estamos viviendo conforme a su Espíritu. ¿Y eso qué nos garantiza? Eso nos garantiza obtener ese galardón, ese premio que tiene para nosotros el Señor, ese que le está buscando que nosotros podamos obtener. No lo está regalando, la salvación es gratuita, ¿sí? No hay que pagar por ella, simplemente hay que comportarnos conforme a lo que el Señor nos dejó, que fue su ley, sus mandamientos, pero escritos en el corazón, ¿sí? Viviendo ahora en el Espíritu, no por ordenanzas ni por ley. Entonces eso vemos que eso es vivir en el Espíritu, tener comunión con el Señor. ¿Sí? Y las obras de nosotros son manifiestas porque el Espíritu de nosotros está viviendo, el Espíritu del Señor está viviendo con nosotros. Pero ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría si no vivíamos en el Espíritu, sino en la carne? Entonces vamos a leer aquí 1 Corintios 5, 15, 50. Nos dice: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Entonces vemos que aquí el reino de Dios está basado en la justicia, ¿sí? Y como está basado en la justicia, todo lo que nosotros hagamos está siendo anotado en el libro de la vida y seremos juzgados tanto por lo bueno, por las cosas malas también que hemos hecho, ¿sí? Y por eso el Señor a través del apóstol Pablo nos afirma cuáles son las obras de la carne. Vamos a leerlo en 1 Corintios 6, 9 al 10. Dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces vemos aquí que todas estas cosas es lo que nos apartan de ese galardón, ¿sí? Porque nuestra meta es obtener ese galardón y cuando cometemos cada infracción que está aquí puesta, pues nos estamos alejando y podemos perder ese galardón. Por eso nosotros tenemos que vivir es en el Espíritu, para que estas cosas no sean manifiestas en nuestra carne. Ahora bien, eh, ¿qué pasa? El versículo 10 nos dice, el versículo 11, perdón, dice: y eso eras a algunos, más ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios.
Entonces, ¿qué pasó? Cuando nosotros creemos en el Señor, tenemos la oportunidad de lavarnos, ¿sí? Porque el Señor pagó todo el precio por ese pecado, porque todas esas cosas que acabamos de mencionar, es evidente que hemos cometido alguna de ellas, pero el Señor con su muerte y su resurrección nos justificó ante el Padre y ahora podemos tener una comunión directa arrepintiéndonos de nuestro pecado y obteniendo ese galardón que el Señor tiene para nosotros. Entonces vemos que cuando hablamos de la carne, eso impide la herencia celestial que tiene el Señor para nosotros. ¿Cuáles son las obras de la carne? Vamos a leer Gálatas 5, 19 al 21. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, las hechicerías, las enemistades, los pleitos, las iras, las contiendas, las disensiones, las herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces vemos que cada vez que practicamos eso nos aleja del reino de Dios y eso es lo que no queremos. ¿Y cómo vamos a superar esa parte? Está entrando en el Espíritu, porque el Espíritu no nos va a dejar caer en ese pecado, porque la palabra del mismo del Señor nos dice que cuando tengamos una tentación, él nos dará la salida. ¿Cuál es la salida? Invoquemos el nombre del Señor porque la palabra del Señor dice, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Salvo de qué? No solamente vertical, sino también horizontal. Tengo un pecado, tengo una lascivia, tengo pornografía encima mío. Señor Jesús, invocamos el nombre del Señor y Él automáticamente nos muestra la salida. ¿Para qué? Para que no cometamos ese pecado. Entonces vemos que aquí el apóstol Pablo nos muestra que estos pecados se ven manifiestos tanto en el cuerpo como en el espíritu, como en el alma. ¿Cuáles son los pecados del cuerpo? Que nos está diciendo acá, vea, el adulterio, la fornicación, la inmundicia y la lascivia, ¿sí? Porque eso es de nuestra carne, la parte corporal, ¿sí? Pero el espíritu, cuando nos está hablando de los pecados del espíritu, son ¿cuál? La idolatría. Si nosotros caemos ante ídolos, que ídolos no simplemente es un pedazo de yeso o de madera, ¿no? Ídolo es cualquier cosa que le quite el primer lugar a Cristo. Ahí estamos cayendo en los pecados del espíritu, ¿sí? Las hechicerías, sí, brujerías, sí, adivinación, todas esas cosas entran en ese grupo. Son los pecados del espíritu. ¿Y los pecados del alma cuáles son? Nuestras personalidades, cuando tenemos enemistades, pleitos, ceros, iras, contiendas, diserciones, herejías, envidias. Cuando caemos en esas cosas, nos está alejando del galardón que tiene el Señor para nosotros. Por eso cuando nosotros actuamos inmediatamente cuando tenemos una tentación e invocamos su nombre y entramos en el Espíritu, manifiestas son las obras del Espíritu. ¿Y cuáles son? Vamos a nombrarlas. Vamos a leer Gálatas 5, 22, 23. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. O sea, no vamos a estar condenados por estas cosas, sino al contrario, vamos a cosechar frutos en los lugares celestiales, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Estas cosas como la paciencia, dignidad, bondanza, fe, cada vez que vamos a tomar una acción, si no tenemos esa paz, si no tenemos esa fe, si no tenemos, hay algo que no nos está diciendo, hey, tenga cuidado, ya sea un negocio, una mala conversación, siempre hay una conciencia, porque cuando hablamos de conciencia, ciencia es conocimiento, tenemos conocimiento, con conocimiento de las cosas que estamos haciendo. Entonces, si sabemos que hay una alerta que nos está diciendo, hey, ten cuidado, vas a cometer algún pecado contra el Señor, automáticamente ¿qué vamos? Invocamos su nombre, entramos en el Espíritu y nos alejamos del pecado, porque siempre va a haber una salida. La palabra es fiel y siempre tenemos una salida para eso. Entonces vemos que, que el apóstol también no nos dice o en 2 Timoteo 3, del 1 al 5, que nosotros tenemos que buscar a los que ayudan a ese crecimiento, porque ¿qué quita si yo me alejo, o sea, quiero salir del pecado, pero mi comunidad, mi entorno va a ser el mismo, pecado, 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 pues me va a seguir contaminando de pecado, pero si busco a las personas que hablan de Cristo y viven en el Espíritu, pues ¿cuál va a ser mis frutos? El Espíritu, ¿sí? Entonces vamos a leer 2 de Timoteo 3:1-5. Dice, 2 de Timoteo 3:1-5. Dice,
Y también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres y amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemios, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interpretantes, interpretantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, irrespetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Entonces vemos que podemos ser confundidos o podemos ser arrastrados al pecado porque hay hombres que practican estas cosas. Entonces, mis hermanos, el Señor nos dio una promesa, ¿sí? Y si nosotros estamos en esa promesa, si la manifestación del reino aún estamos vivos, vamos a ser arrebatados. Pero si dormimos ya, si decimos que morimos, vamos a ser resucitados. Porque en 1 Corintios 15:51 nos dice, he aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. O sea, cuando dice no todos dormiremos es que va a haber un arrebatamiento, ¿sí? Pero algo que sí dice, pero todos seremos transformados, ¿transformados qué? En un cuerpo, en un cuerpo glorioso. Eso es lo que quiere el Señor, que tengamos un cuerpo glorioso. Porque actualmente nuestro cuerpo es muy limitado, está sujeto a enfermedades, al tiempo, es un cuerpo de humillación, pero la esperanza de nosotros es que vamos a tener un cuerpo resucitado, un cuerpo lleno de la gloria del Señor. Y eso es lo que nosotros estamos persiguiendo. Amén, mis hermanos. Jesús es el Señor.